en Efesios 2 para dar lectura alternada del 1 al 22. Inicio en el 1, nos reunimos en el 22 de Efesios 2. Dice así la Escritura: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Damos respuesta a esta palabra con el himno número 17. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Letra y música por Vicente Mendoza. 117, hermanos. Vamos a tocarlo una sola vez porque es un himno desconocido prácticamente y tiene un cambio de ritmo algo difícil, entonces lo vamos a tocar primero y después ya lo cantamos, por favor. Amén. Adelante, hermanos. Ustedes dirigen. Aleluya,
boda, a la parte final. ¿Es vencedores también somos? ¿Esa es la parte final? ¿O fue victoria de un instante la que el Gólgota alcanzó? ¿Faltan dos estrofas? No, esa es una, pero tiene a la parte final. Fue victoria de un instante la que el Gólgota alcanzó, cuando en él la ansiosa plebe a Jesús sacrificó, y entra aleluya, aleluya, aleluya. O sea, ese cambio es en esta parte, hermano. Sí, sí, por eso. Pero bueno, después lo analizamos para mí. Ok. Sí, se repite la primera. Musicalmente está precioso, hermano. Gracias a Dios. Bien, hermanos, pues dejo lugar al estudiante en teología y anciano electo, estimado hermano José Alejandro Reyes Campos. Estemos prontos para oír el mensaje de hoy, que tiene como título Resucitaremos porque Cristo resucitó, continuando con la serie de sermones doctrinales basados en el Catecismo de Heidegger. Vamos a abrir la escritura, hermanos, en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y vamos a dar lectura a los versículos 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos y glorificamos por tu misericordia y por tu bondad para con nosotros. Reconocemos, Señor, que somos débiles, que hemos hecho cosas que no han sido agradables delante de tu presencia, pero gracias te damos por Jesucristo, porque por medio de Él podemos estar en tu presencia contentos, gozosos, y también, Señor, de que tienes palabra para nosotros. Que tu Espíritu Santo afirme tu palabra en nuestros corazones y que hagamos conforme a tu voluntad en el día que nos prestes toda esta semana, Señor, y de tal manera dar testimonio de la verdad y la luz. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo aplique la palabra a nuestros corazones y que la palabra, tu palabra, haga su obra para la cual la has mandado, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con la exposición de nuestro Catecismo de Heidelberg, ¿sí? Y seguimos aún todavía en la parte 2 que habla de nuestra redención. Hoy nos corresponde el domingo 17, ¿sí? Y como acabamos de escuchar el sermón, resucitaremos porque Cristo resucitó. Hemos venido hablando de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, sobre su historia en la tierra, historia que empezó con su encarnación, cuando el eterno Hijo de Dios se hizo hombre.
Así como lo declaró el apóstol Pablo, a los Gálatas, diciendo: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Historicidad que afirmamos cada domingo en la confesión congregacional que hacemos del credo apostólico. Con el sermón de hoy veremos la enseñanza del catecismo acerca del 5º artículo del credo de los apóstoles, que dice: al tercer día resucitó de entre los muertos, que trata la resurrección de Jesucristo y nuestra resurrección y otros beneficios derivados, que la hace ser una de las doctrinas más grandes, más profundas y de las más prácticas. La resurrección es algo que experimentó nuestro Salvador, es parte de su historia personal, y de la historia de Él se deriva provecho para nosotros. No podríamos sacar provecho de algo que no aconteció. Esta enseñanza, el catecismo la desarrolla con la pregunta y respuesta número 45, que daré lectura. Pregunta 45. ¿Qué nos aprovecha la resurrección de Cristo? La respuesta dice: primero, por su resurrección ha vencido la muerte para hacernos participantes de aquella justicia que conquistó por su muerte. Segundo, también nosotros somos resucitados ahora por su poder a una nueva vida. Y tercero, la resurrección de Cristo, cabeza nuestra, es una cierta prenda de nuestra gloriosa resurrección. Ahora bien, de estas preguntas y estas respuestas obtenemos los siguientes temas a desarrollar. Primero, la muerte vencida. Segundo, participamos de su justicia. Tercero, resucitamos a una nueva vida. Y cuarto, la prenda segura. Así que iniciamos con lo primero: la muerte vencida. La primera vez que escuchamos acerca de la muerte en la Biblia es en Génesis capítulo 2, versículo 17, cuando mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y fue lo que sucedió con Adán y Eva. Murieron por no aferrarse a la palabra dicha por Dios, que era su vida y el único bien. Y dieron lugar a la palabra del engañador, que contradijo a Dios, diciéndoles: no morirán, sino que serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y desobedecieron, recibieron la consecuencia y murieron, perdieron su vida de comunión con Dios, separación que les mereció ser expulsados del huerto. No murieron físicamente, porque Adán alcanzó la edad de 930 años y fue hasta entonces que murió. Pero hay todavía otra muerte más allá de la muerte física, llamada segunda muerte. Y esa la encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículos 10 y 14. Es la muerte eterna en el lago de fuego preparado para el diablo y los que no están en el libro de la vida. Ahora bien, la Biblia, la Escritura, habla de tres significados diferentes de la muerte. Muerte espiritual, que es la separación de Dios por el pecado, como Adán. Muerte física y muerte eterna. Es por esto que también la Biblia habla de dos tipos de resurrección. No tres, porque nadie puede resucitar de la muerte eterna. La primera es la resurrección espiritual, y de la que Pablo habla varias veces, como en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 6, al 6, y Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 13. La segunda es la resurrección corporal, a la que Pablo dedica su bien conocido
capítulo acerca de este en 1 de Corintios 15. Es en estos dos tipos de resurrección que debemos entender que la muerte está vencida. Con la resurrección de Cristo, la muerte fue vencida. Así Cristo rompió el reino de la muerte. Antes de la resurrección de Cristo, estábamos sometidos a ella. Dice Hebreos 2:14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y añade, por lo cual debía ser que todos ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, la desobediencia de Adán hizo la separación de Dios con Adán. ¿Sí? Entonces, por ende, la vida estaba con él, se separa Adán de Dios y la muerte entra. Y Jesús, igual como nosotros, hombre, participó de carne y sangre, ¿sí? Y por su sacrificio perfecto vino a destruir al que tenía el poder de la muerte, que era el engañador. La resurrección de Cristo significa que su cuerpo no vio corrupción. Eso lo leemos en Hechos 2:31, 13:35 y Salmo 16:10. Y que se levantó de la tumba con el mismo cuerpo, pero ya inmortal y glorificado, aunque con las señales de sus heridas en las manos, en los pies y en su costado, las señales de su crucifixión. Pero que con su resurrección venciera la muerte tenía un propósito: hacernos participantes de aquella justicia que conquistó por su muerte. Y esto nos lleva al segundo tema: participamos de su justicia. Aquí el catecismo está refiriéndose a Romanos 4, 24 y 25, que dice: la fe le ha de ser contada por justicia, esto es, a los que creemos en quien levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, no tenemos ya nada que ver con el problema del pecado, porque en Cristo hemos muerto y hemos sido resucitados también. Él ha adquirido la justicia a través de su muerte, y Dios nos ve incorporados en Cristo, es decir, nos ve justos. Es de esta manera el provecho que recibimos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y por lo que el catecismo afirma que Cristo en su resurrección nos hace partícipes de su justicia. Esta afirmación es en el contexto de la doctrina bíblica del pacto, la cual era bien conocida y entendida cuando se escribió nuestro catecismo, porque hoy en día se ha olvidado en la mayoría de los cristianos porque se dejó de enseñar en las iglesias. Es en el trasfondo de la doctrina bíblica del pacto que Pablo describe la comparación entre Adán y Cristo. Por la justicia y la obediencia de Cristo vino a nosotros la justificación y fuimos constituidos justos. Cristo, el segundo Adán, nuestro representante en el pacto, tomó nuestro lugar con el efecto de que ahora estamos en Cristo y somos aceptados como justos y rectos en la presencia de Dios. Pero, ¿justificados para qué, hermanos? El mismo apóstol Pablo responde, afirma y seguro dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, Él
así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, dice Efesios, antes vivíamos así, conforme a los deseos de la carne. Ahora, en Cristo que nos ha resucitado, una nueva naturaleza, una nueva vida, ya no debemos vivir como antes. De esos pueblos gentiles que dice Pablo, pasamos a ser ciudadanos del pueblo de Dios, del reino de Dios. Y así pasamos al tercer punto, resucitados a una nueva vida. Tenemos que realizar en vida lo que somos en Cristo Jesús. Tenemos que vivir la vida nueva, que ya es una realidad. Vivimos por el poder de Cristo. Estando muertos en delitos y pecados, nos hizo renacer, es decir, resucitar, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dice Romanos 6:4, fuimos resucitados para andar en vida nueva, y el poder que nos resucitó es el poder que nos permite vivir la vida de resurrección y hacer las buenas obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el propósito de la resurrección de Cristo. Somos restaurados en nuestro oficio de siervos de Dios, custodios del prójimo y mayordomos de la creación, a fin de que todo lo que hagamos, ya sea que comamos, ya sea que bebamos o cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Si hemos resucitado con Cristo, buscamos y ponemos la mira en las cosas de arriba. Vemos el mundo, las cosas, situaciones, como Dios las ve. Todo lo vemos desde una cosmovisión bíblica. No podemos evadir nuestras obligaciones, ni descuidar las responsabilidades de la vida nueva. Seguimos viviendo en este mundo, pero orientados desde arriba. Esta vida es el campo que tenemos para testificar del reino de Dios con el poder de Cristo. Es la vida de resurrección que por el poder de Cristo vivimos aquí y ahora. Como decía nuestro Señor Jesús, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Nos llamaron, nos sacaron del mundo para volvernos a llevar al mundo, pero ahora dirigidos desde arriba, con la presencia del Espíritu Santo. Es en este sentido la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, cuando le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, explicándole con ello que nuestra vieja naturaleza recibe una nueva naturaleza y somos vivificados. El nacer de nuevo o volver a la vida de comunión con Dios está vinculada con la condición natural de muerte espiritual que tiene la humanidad en Adán. Ser resucitados con Cristo enfatiza el hecho de que somos arrebatados de la compañía de los muertos. Fuimos resucitados con Cristo y significa que hemos sido vivificados con Cristo. Dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Nuestra resurrección está garantizada. Esto nos lleva al tercer punto, hermanos. El cuarto punto, perdón, la prenda segura. La resurrección de Cristo, cabeza nuestra, es una primicia de nuestra gloriosa resurrección. Ya tenemos las arras, la prenda, la garantía. El hecho de que la resurrección de nuestro Salvador es afirmada históricamente y el hecho de que estamos ligados a Él por la fe hacen que no pueda haber duda acerca de nuestra resurrección, hablando ahora por la resurrección corporal. De la misma manera que la resurrección de Cristo fue una resurrección física,
así también será con nosotros, los que creemos en Cristo y hemos sido trasladados de las tinieblas a su reino de luz admirable, lo cual el Señor nos lo permitió. Por gracia, como dice la Escritura. Porque Él le agradó. El catecismo hace referencia al hecho de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Estar en Cristo es estar en su iglesia, a lo cual añade cada día los que han de ser salvos. Y esto solo se puede entender en los términos del pacto, en el compromiso que Dios hizo con nosotros por su palabra, por su promesa. Por eso somos el pueblo de la promesa. Así que por el cuerpo de Cristo, nuestra resurrección física está garantizada para estar con Él para siempre, en cuerpo y en espíritu. Dice 1 Corintios 15:20, y también primicias de los que durmieron es hecho. Y también nos asegura que a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. Resucitaremos, ¿por qué? Porque Cristo resucitó. ¿Se acuerdan de la frase cuando Pablo está predicando a los atenienses, a los epicúreos, ¿no? ¿De qué les estaba hablando el apóstol Pablo? De la resurrección de Cristo. Le dicen, ¿qué es este palabrero? ¿Qué nuevas cosas trae? No somos tan sabios, hermanos, porque el Espíritu de Dios doblega nuestro conocimiento y nuestra inteligencia. Sí nos da conocimiento, pero para su gloria. Y como esos sabios desecharon a Pablo, pero les interesó el mensaje. Y leyendo todo, vemos que nada más uno creyó, ¿eh? Por obra del Espíritu Santo. Pero como dice la Escritura, que aún ni los sabios comprendieron la sabiduría de Dios. Porque si hubieran entendido, no hubieran crucificado a Jesucristo. Y lo dice, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Porque todo es por medio de Él y para Él. En conclusión, hermanos, vimos primeramente que a través de su resurrección, Cristo ha vencido la muerte, para otorgarnos la justicia que a través de su muerte hemos adquirido. Estamos en Cristo justificados ante Dios y Él nos ve como justos. También vimos que en ese poder de su resurrección somos desde ahora resucitados a una nueva vida. Hemos vuelto a la vida de la comunión con Dios que se había partido, se había separado por Adán. Y así cumplir el fin principal para el cual nos creó. Glorificar en todo a Dios y gozar de Él para siempre. Finalmente, vimos que la resurrección de Cristo es para nosotros una perfecta, segura, una prenda segura de nuestra bienaventurada resurrección. Vínculo que Pablo establece de una manera directa cuando dice, Romanos 8:11. Búsquenlo, yo nada más le doy lectura. Dice así Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo nos resucitará.
para gloria del Padre. Como dice Pablo, gracias a Dios por su don inefable. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Padre Todopoderoso, seguimos gozándonos, Señor, de tu palabra, porque si bien es cierto, ni siquiera teníamos parte, Señor, ni nos imagináramos que estaríamos en tu presencia y que seríamos restaurados, que seríamos transformados, que tendríamos, Señor, un cuerpo nuevo, perfecto, como el de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque no somos mejores que todos los demás, pero te dignaste a llamarnos, te dignaste a poner la mirada en nosotros, porque desde antes que nosotros naciésemos, ya habíamos sido apartados para ti, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a reconocer que todas las cosas que nos das para nuestro bien son para tu gloria. Ayúdanos, Padre, a caminar en esa verdadera resurrección, a hacer luz, a dar testimonio de la verdad, en donde andemos, Señor, donde caminemos. Porque no sabemos que entre nuestros amigos, familiares, demás, hay gente que tienes ya elegida para vida eterna. Pero también están esperando que nos manifestemos para que crean en esa verdad. Ayúdanos a ser honestos y verdaderos, Padre. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo rogamos todo. Amén. Amén. En pie, hermanos, vamos a responder a la palabra predicada cantando el himno 120, Nuestro Señor Jesús resucitó.